La batalla de Calaure tuvo lugar en el año 1078 entre una fuerza imperial bajo el mando de Alejo Comneno y rebeldes leales al gobernador de Dirraki de nombre Nicéforo Brieno. Este último se rebeló contra Miguel VII Ducas y derrotó a las tropas leales a Bizancio en los Balcanes. Incluso, después del derrocamiento de Ducas por Nicéforo III, el gobernador continuó su rebelión, amenazando a Constantinopla. Nicéforo envió al general Alejo con aquellas tropas que podían oponerse a Brieno. Los dos ejércitos se enfrentaron en Calaure, en el río Jálmiros. Alejo, cuyo ejército era más pequeño y menos experimentado, intentó sin éxito tender una emboscada al ejército de Brieno. El ataque por los flancos del ejército imperial fue rechazado por los rebeldes, pero Alejo logró reagrupar a sus soldados. Con la ayuda de la fingida retirada de sus turcos, pudo atraer a las tropas de Brieno a otra emboscada. Los rebeldes serían derrotados y su comandante capturado. La batalla es conocida por su mención en dos documentos famosos, la Lexiada de Ana Comnena y las notas históricas de su marido, Nicéforo Brieno hijo. Esta batalla es una de las pocas descritas en detalle en la historia bizantina y es una fuente valiosa para estudiar las tácticas del ejército bizantino de finales del siglo XI. Después de la derrota del emperador romano IV Diógenes en la batalla de Manzikert por los selyúcidas y su derrocamiento, Bizancio se vio sumida en disturbios internos y rebeliones durante una década. Las guerras constantes debilitaron enormemente al ejército del imperio, que no pudo proteger Asia Menor de las invasiones de los turcos, mientras que en los Balcanes Bulgaria sería devastada por las incursiones de los pechénegos y los cumanos, y de los príncipes serbios, los cuales abandonaron la lealtad al emperador. El gobierno de Miguel VII no pudo gobernar eficazmente el país, por lo que perdió el apoyo de la aristocracia militar. A finales del año 1077, dos principales generales bizantinos, Nicéforo Brieno el Viejo y el estratega Anatólico Nicéforo, fueron proclamados nuevos emperadores por sus propias tropas. Brieno emprendió una campaña contra Constantinopla, recibiendo el apoyo de la mayoría de las tropas balcánicas. En ese momento, Nicéforo envió sus embajadores a Miguel VII, pero el emperador rechazó todas las negociaciones. Brieno envió a su hermano Juan para iniciar un asedio de la capital, pero los rebeldes no pudieron atravesar las poderosas fortificaciones de la ciudad y pronto se retiraron. Este fracaso dio a Nicéforo el apoyo de la nobleza de la ciudad. En marzo del 1078, Miguel se vio obligado a abdicar y a convertirse en monje, y Nicéforo fue aceptado por la ciudad como nuevo emperador. Nicéforo no tenía suficientes tropas capaces para resistir a Brieno, el cual controlaba su Tracia natal y mantenía la capital bajo un bloqueo financiero de las provincias balcánicas. Primero, Nicéforo envió una embajada a Brieno. Al mismo tiempo, nombró a Alejo como su sirviente y pidió ayuda al sultán selyúcida, el cual ya había enviado 2000 soldados y estaba preparando nuevas tropas. El anciano emperador, que en el momento al ascenso de su trono tenía 76 años, otorgó a Brieno el título de César y confirmó su derecho a heredar el trono. Este estuvo de acuerdo con esta propuesta, pero además añadió varias exigencias devolviendo a los embajadores a Constantinopla. Para ganar tiempo, Nicéforo rechazó los nuevos puntos y ordenó a Alejo que acabara con los rebeldes. Brieno estacionó sus tropas en la llanura de Quedoctos, en el camino de Constantinopla. Su ejército estaba formado por 12.000 guerreros surtidos en la batalla y procedían de regimientos de Tesalia, Macedonia y Tracia, así como por mercenarios francos y el tagma de la élite getaira. El ejército de Alejo, por su parte, estaba compuesto por 2.000 arqueros a caballo turcos, 2.000 guerreros de Asia Menor, varios cientos de caballeros francos de Italia y un regimiento de inmortales, los cuales habían sido creados por el ministro de Miguel VII, Duca Nicéforo, para formar el núcleo del nuevo ejército. El tamaño de Alejo varía entre los 5.500 hasta 10.000 efectivos, pero es seguro decir que su ejército era más pequeño y menos experimentado que el de su oponente. Las tropas imperiales estaban estacionadas a orillas del río Jálmiros, junto al fuerte de Carobaria. Es curioso que, en violación de la práctica establecida, Alejo no fortificó su propio campamento, tal vez
para no cansar a sus tropas. Luego, envió espías turcos a las posiciones de Brieno para determinar sus fuerzas e intenciones. Los espías completaron fácilmente su tarea, pero algunos de ellos fueron capturados y el enemigo conoció el tamaño del ejército de Alejo. Brieno dividió su ejército en 3 partes, cada una de las cuales estaba ubicada en 2 líneas, como lo prescribían los tratados militares bizantinos. El ala derecha, subordinada a su hermano Juan, estaba formada por 5.000 mercenarios francos y caballería tesalia. El ala izquierda, donde habían 3.000 soldados tracios y macedonios, estaba bajo el mando de Catacalón. El centro, controlado por Brieno, estaba formado por entre 3.000 y 4.000 efectivos reclutados en Tesalia, Tracia y Macedonia. Según la doctrina estándar, Nicéforo colocó una unidad fuera del flanco de los pechénegos a 500 metros de las fuerzas principales. Alejo colocó su ejército frente al campamento enemigo, dividiéndolo en 2 partes. El lado izquierdo, que se oponía a las tropas más fuertes de Brieno, estaba bajo el mando personal de Alejo y contenía caballeros francos a la derecha e inmortales a la izquierda. El lado derecho, bajo el mando de Constantino Catacolón, estaba formado por jomatianos y turcos. Estos últimos debían proteger los flancos y observar las maniobras de los pechénegos. En su flanco, Alejo formó su propia unidad de flanco y se ocultó del enemigo. Al darse cuenta de su debilidad, permaneció en posiciones defensivas. Su única posibilidad de éxito era un ataque sorpresa de este destacamento, con la intención de crear pánico entre los guerreros de Brieno y que permitiera que el ataque principal fuera llevado a cabo por las fuerzas de un fuerte flanco izquierdo. Mientras las fuerzas de Brieno avanzaban hacia la línea enemiga, el destacamento de Alejo, que cubría los flancos, les tendió una emboscada. Su ataque causó confusión temporal, pero Nicéforo reunió a los combatientes y envió a la segunda línea hacia adelante. Este contraataque rompió el destacamento que cubría los flancos, que comenzó a retirarse presa del pánico, lo que obligó a los inmortales a huir también. Aunque sufrieron algunos daños, la mayoría pudieron retirarse a la retaguardia del ejército de Alejo. Alejo, que luchó con su séquito junto a los francos, no se dio cuenta de inmediato que su ala izquierda estaba rota. Mientras tanto, en el ala derecha del ejército imperial, los jometenoi se encontraron con fuerzas superiores y fueron rodeados, además, atacados por la retaguardia por los pechénegos, que pudieron escapar del ataque turco. Estos fueron derrotados y huyeron, de modo que el destino de Alejo parecía sellado, pero los pechénegos no persiguieron a los que se retiraban y saquearon el propio campamento de Brieno, tras lo cual abandonaron el campo de batalla. Sin embargo, la victoria de Brieno parecía innegable. Sus alas comenzaron a rodear a los flancos de Alejo. Solo entonces comprendió la verdadera situación, desesperado ante la derrota. Y según Brieno el Joven, en su crónica, temiendo el castigo por violar las órdenes imperiales mientras esperaba refuerzos turcos, Alejo decidió atacar el mismo a Nicéforo, pero fue disuadido por su propio sirviente. Reuniendo 6 guerreros, pudo escapar del cerco y llegar a la retaguardia de su ejército. Allí reinaba la confusión, que se intensificó con el ataque de los pechénegos al campamento de los antiguos aliados. Alejo vio el caballo de gala de Brieno, el cual estaba custodiado por 2 guardias que lo escoltaron hasta un lugar seguro. Pudo capturar este animal y se fue con él al campo de batalla. Habiendo llegado a la colina frente a las posiciones originales de su ejército, Alejo comenzó a reagrupar sus propias fuerzas. Envió mensajeros a los restos del ejército para anunciar la muerte de Brieno, y su caballo capturado era la prueba de ello. En ese momento, llegaron los refuerzos prometidos por los turcos, que también fortalecieron el ánimo de los soldados imperiales. En ese momento, las tropas de Brieno rodearon a los francos de Alejo, que estaban listos para rendirse, pero las fuerzas rebeldes se mezclaron y sus líneas fueron destruidas. Habiendo logrado restablecer el orden en sus filas, y consciente del desorden en la retaguardia de Brieno, Alejo decidió contraatacar. La acción de su plan se basó en el uso de arqueros a caballo turcos. Dividió su ejército en 3 partes, 2 de las cuales escondió en una emboscada, y el resto, formado por los inmortales, se dividió en pequeños destacamentos mezclados con los turcos. Su objetivo era atacar a los rebeldes, atrayéndolos a una emboscada preparada con una falsa retirada. El ataque de las tropas de Alejo tomó al principio por sorpresa a los soldados de Brieno, pero, como eran veteranos,
se recuperaron rápidamente y comenzaron la persecución. Habiéndose retirado los guerreros de Alejo, especialmente los turcos, atacaron repentinamente a los atacantes, después de lo cual comenzaron a retirarse nuevamente. Con esta táctica, agotaron al enemigo, al tiempo que alteraban la coherencia dentro de sus líneas. Algunos de los combatientes de Alejo eligieron a Nicéforo Brieno como objetivo, lo que obligó a sus guardias a defender más activamente a su líder. Cuando la batalla llegó al lugar de la emboscada, las alas de Alejo, como un enjambre de avispas, atacaron los flancos de los rebeldes. Comenzaron a sembrar el pánico. Los intentos de Brieno y su hermano Juan de animar a sus hombres fracasaron y los rebeldes comenzaron una retirada desordenada. Los hermanos intentaron reunir su propia retaguardia, pero fracasaron y fueron capturados. La batalla puso fin a la revolución de Brieno, aunque Nicéforo Basílaki, con el apoyo de tropas ilirias y búlgaras, capturó Tesalónica y se proclamó emperador. También sería derrotado por Alejo, quien luego expulsó a los pechénegos de Tracia. Brieno fue cegado por orden del emperador, pero más tarde este se apiadó de él y le devolvió sus títulos y su fortuna. Tras la toma del trono imperial por Alejo, en el año 1081, Brieno fue recompensado por sus hazañas militares. Durante la guerra con los pechénegos en el año 1095, decidió defender Adrianópolis de un ataque rebelde. Su hijo o nieto, Nicéforo Brieno el Joven, se casó con la hija de Alejo, y durante el reinado de este se convirtió en un destacado general e historiador, recibiendo el título de César de manos del emperador. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.